última moción que presenta también el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y a mejorar su situación salarial y laboral. Para su defensa tiene la palabra la senadora San Damián. Sí, gracias, presidente. Señorías, bueno, pues volvemos otra vez con otro de los colectivos también que en este momento pues, no están muy contentos con el Gobierno del señor Sánchez y están llevando a cabo una serie de reivindicaciones, por cierto, en situaciones inéditas que nunca habíamos visto en este país, como es el hecho de que todos los sindicatos se unan en una huelga general, como hicieron recientemente los funcionarios de prisiones. Para ponerles a todos ustedes en contexto, bueno, pues me gustaría decirles que la moción que hoy traemos aquí trata de abordar una problemática que urge de la voluntad política, en esta ocasión también voluntad política, en tanto que afecta a un colectivo del servicio público que es realmente importante, no solamente por ser un importante número de funcionarios dentro de la Administración, sino también porque, lógicamente, el trabajo que desempeñan, pues permítanme que les diga, dentro de la democracia es muy importante, que es garantizar el trabajo, la seguridad dentro de las prisiones, de los centros penitenciarios y, sobre todo, porque viene a ser la garantía de que este sistema penitenciario, el nuestro, pues cumpla con la finalidad de reinserción y también de resocialización que persigue nuestro sistema. Y nadie duda, o nadie debemos de dudar, al menos los que estamos aquí, que los importantes cambios que han sufrido las instituciones penitenciarias en la última década pues han afectado no solamente a la composición de la población reclusa, sino también a la propia, o sea, que son consecuencia propia de la sociedad, de la evolución de la sociedad, un poco en la línea de lo que hablábamos antes sobre la Policía Nacional. Cambios de la sociedad, cambios de la población reclusa que también han supuesto nuevos cambios o nuevas situaciones para unos funcionarios que dentro de las prisiones pues conviven con criminales de bandas paramilitares, mafias del narcotráfico, terrorismo yihadista y, en definitiva, un contexto global de internalización del fenómeno criminal que, bueno, pues que se ha incorporado también a nuestras prisiones. Como dato, para que les sirva a ustedes también de reflexión, es que en el año 2011 se contabilizaron 421 agresiones. Agresiones no solamente en el ámbito interno de las prisiones, sino que muchas de estas expresiones violentas, más o menos organizadas, cuentan también con capacidad operativa fuera, y de manera que muchos de nuestros funcionarios de prisiones se ven también amenazados y agredidos fuera y al margen de sus centros de trabajo, y por lo tanto eso hace que en muchas ocasiones, fíjense este dato que también nos han pasado, pues hace que muchos de ellos no denuncien por miedo. Y esto es realmente grave y peligroso. Esta es la situación que viven nuestros funcionarios de prisiones, su día a día, un incremento del riesgo claramente en los centros penitenciarios que se suma a otros males endémicos y que todos ya conocemos, pues esas vacantes por cubrir que reclaman insistentemente, un envejecimiento de la plantilla francamente llamativo, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa para los reclusos, contacto de estos funcionarios de prisiones con reclusos que son enfermos mentales porque no hay o porque hay escasez de psiquiátricos, o también contacto con internos pacientes de enfermedades infectocontagiosas. Este es el contexto en el que desarrollan su trabajo los funcionarios de prisiones, situaciones que, como digo, favorecen el aumento de agresiones entre internos y también de agresiones a los propios funcionarios. Es, por tanto, señorías, urgente revisar también su situación laboral y atender a una de las reivindicaciones más llamativas en los últimos meses, como son las demandas de este colectivo. Está justificado, como hemos visto, en todo lo que hemos dicho, pero también hay que tener en cuenta que ha habido numerosas y sucesivas modificaciones legislativas. La nueva arquitectura penitenciaria también requiere abordar el desarrollo de un nuevo modelo organizativo de la propia estructura de este colectivo funcionarial y, por lo tanto, hay que abordar muchas cuestiones en este momento para mejorar el funcionamiento de los centros penitenciarios y también de la vida laboral. Quiero decirles otro dato también para que lo tengan en cuenta. Fíjense que los funcionarios tienen muy limitada su promoción y su movilidad dentro de su ámbito laboral, hasta el punto de que el 80% de ellos se jubilan
en el mismo lugar donde empezaron. Es decir, las posibilidades de movilidad de estos funcionarios están muy limitadas. También hay que decirles que, como dato a tener en cuenta, pues la RPT, por ejemplo, hay casos en los que hay un trabajador por cada 100 o 150 reclusos. Imagínense la situación de estrés y también de peligro que viven en los centros penitenciarios. A todo esto hay que sumarle el malestar manifiesto de los propios trabajadores por los incumplimientos, queridos compañeros del Partido Socialista, señorías del Partido Socialista, incumplimientos del Gobierno a la subida salarial que hace muy poco tiempo su ministro, el señor Grande Marlaska, se comprometió, pero que sin saber ni cómo ni por qué en 72 horas dio un paso atrás. Por lo tanto, esta moción, señorías, busca en primer lugar convertir a estos funcionarios de prisiones en verdaderos agentes de la autoridad para darles mayor seguridad en el cumplimiento de sus funciones, incrementar la oferta de incremento salarial, reclasificando categorías de 9 a 3, mejorar también la oferta de empleo convocando una extraordinaria, revisar su RPT, permitir concursos anuales que garanticen también su movilidad a lo largo de su vida laboral, mejorar los mecanismos de prevención, de protección y de seguridad dentro y fuera de los centros penitenciarios, incrementar los medios técnicos y materiales, así como la uniformidad para hacerla mucho más funcional, apostar definitivamente por una carrera profesional y una formación adecuada de estos funcionarios, modernizar la administración penitenciaria y, finalmente, reconocer su labor en la lucha contra el terrorismo yihadista. Este es el grueso de la moción, insistimos, necesario para un colectivo, señorías del Partido Socialista, que se le está revelando por los incumplimientos que su Gobierno en tan poco tiempo ha hecho con ellos. Muchas gracias. Gracias, senadora Sandamián. A esta moción se han presentado 4 enmiendas, 2 del Grupo Unidos Podemos y 2 del Grupo Socialista. Para defender las enmiendas del Grupo Unidos Podemos, senador Comorera. Muchas gracias, presidente. La idea de que la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria que se propone pueda tener efecto alguno en la disminución de las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones, que bien es sabido ya son sujetos pasivos de los delitos de atentado y resistencia a los artículos 550 y siguientes del Código Penal, en los mismos términos previstos para los y las agentes de la autoridad, nos resulta ilusa y un tanto demagógica. No es solo que el incremento de la penalidad rara vez tendría el efecto disuasorio que le atribuye la moción. De hecho, el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad, por ejemplo, los agentes de policía, no les exime de ser objeto de agresiones, sino que, como ya se ha expuesto, la modificación en la práctica nada añade al actual marco normativo y jurisprudencial. Así, primero, los funcionarios de prisiones son, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Penal, funcionarios públicos, ya que, según el referido precepto, es funcionario público todo el que, por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas. Por su parte, el artículo 550 del Código Penal considera reos de atentado a los que agredieren o con intimidación grave o violencia opusieran resistencia grave a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Segundo, la jurisprudencia ya considera a los funcionarios de prisiones agentes de la autoridad en tanto en cuanto los directores y directoras de centros penitenciarios son considerados autoridad. Así lo expresan rotundamente, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 9 de octubre de 2014, las sentencias de la Sala Segunda del Supremo de 130/2015 de 10 de marzo y 1191/2010 de 27 de noviembre, entre otras. Sin embargo, a los efectos de protección de los funcionarios de prisiones sí resultaría verdaderamente relevante y efectiva la preservación de la identidad de los funcionarios de prisiones que intervienen en un procedimiento judicial que pudiera incoarse por cualquier hecho relacionado con sus funciones, de forma que el órgano judicial interviniente se viera obligado a proteger su identidad en los términos que el artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, lo cierto es que la Instrucción 4/2001 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias determina que la obligación de identificación de los funcionarios de prisiones se realice a través de su número de carnet profesional, tanto a nivel interno como cuando son citados en el marco de un procedimiento judicial, debiendo además figurar como domicilio el del centro penitenciario y no el suyo propio. Sin embargo, y por razones obvias
de jerarquía normativa y separación de poderes, una instrucción de una administración no vincula a un órgano judicial, razón por la cual, en la práctica, la protección de la identidad de los funcionarios no siempre se respeta. Con la modificación propuesta, los órganos judiciales se verían vinculados por la norma procesal que les propia y no por la administrativa. En la segunda de las enmiendas añadimos que la revisión de la RPT adaptada a la realidad de los centros tenga en especial consideración la necesidad de incremento del personal penitenciario con funciones tratamentales y sanitarias. Existe ya un amplio consenso respecto al hecho de que la sanidad penitenciaria se encuentra en estado crítico y al borde del colapso. La escasez de personal sanitario y de tratamiento es, por desgracia, una seña de identidad de nuestras prisiones. No se cubren adecuadamente bajas o vacaciones de médicos o enfermeros en cárceles con plantillas ya infradimensionadas y, lo que resulta insólito, la escasa oferta de empleo público en sanidad penitenciaria se queda en ocasiones sin cubrir porque los profesionales están mal pagados y nada reconocidos. Con que creo que estoy agotando el tiempo, en el turno de portavoz desarrollaré estos argumentos. Muchas gracias. Gracias, senador Comorera. Para defender las enmiendas del Partido Socialista, senadora Iglesias Parra. No sé si he puesto bien el micrófono. ¿He puesto bien el micrófono? ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? Sí. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Señora San Damián, habla usted de una situación inédita. Hasta donde me alcanza la memoria, ustedes tenían a los sindicatos en pie de guerra. Como dato simbólico y elocuente, cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno había un encierro que duraba más de 20 días por parte de alguna organización sindical. Hemos presentado varias enmiendas, todas ellas de modificación. En cuanto al punto 1, reconocimiento del carácter de agente de la autoridad de los funcionarios de prisiones, el Grupo Parlamentario Socialista es partidario, como no puede ser de otro modo, de realizar las reformas que sean necesarias para lograr una mejor protección de los funcionarios de prisiones. Pero, como saben, este asunto está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Se está tramitando una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley General Penitenciaria y, por lo tanto, no va a depender del Gobierno, sino de lo que ocurra en el trámite parlamentario, la resolución de este asunto. Hemos presentado también una enmienda de modificación al punto 2, que alude al incremento salarial vinculado a la reclasificación de los centros penitenciarios. Este asunto está ya en fase de estudio, así se ha dicho por el Gobierno, y porque además va a tener importantes repercusiones presupuestarias. Luego hablaré un poquito más de estos, por lo que hemos presentado una enmienda de modificación en ese sentido. Respecto al punto 3, aprobar una oferta de empleo público extraordinario, decir que al Grupo Parlamentario Socialista en este momento no le parece oportuno, no es adecuado, puesto que se está tramitando ahora mismo el proceso de selección del año pasado, que, por cierto, se han agilizado los plazos y se pretende un incremento nuevamente en el año 2019. En cuanto al punto 6, sobre el nuevo protocolo de agresiones, la modificación que proponemos se basa en que la Administración penitenciaria tiene diferentes protocolos de agresión que se están continuamente observando y revisando en el seno de la mesa delegada de negociación y está abierto a cualquier posibilidad de mejora. Respecto al punto 7 y en cuanto al uniforme, decir que es de reciente diseño, que en dicho diseño se tuvieron en cuenta, fueron escuchadas e incluidas las aportaciones que formularon las diferentes organizaciones sindicales. No obstante, estamos de acuerdo en incrementar los medios técnicos y materiales cuya necesidad se detecte. Y por eso hemos presentado una enmienda en ese sentido. En cuanto al punto 9, sobre modernización de la Administración penitenciaria, creemos más adecuado decir seguir modernizando, porque efectivamente esta tarea ya se está realizando en toda la Administración del Estado, dedicándose enormes esfuerzos económicos y personales, y a ello, desde luego, no es ajena a la Administración penitenciaria. Y, por último, en cuanto al punto 10, en el mismo sentido que la anterior enmienda, creemos que debería decirse seguir reconociendo, porque lo cierto es que siempre se ha reconocido la labor de los funcionarios de prisiones en la lucha contra el terrorismo. De hecho, existe una normativa sobre condecoraciones, pensiones extraordinarias y compensaciones económicas para quienes han sufrido algún daño derivado de actividades terroristas. Incluso algún centro penitenciario lleva el nombre de alguna víctima. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, senadora Iglesias. Para aceptar o rechazar las enmiendas, senadora San Damián. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, en relación a las enmiendas del Grupo Podemos, en relación a la primera, fundamentalmente, bueno, no llego a entender muy bien cuál es la postura, porque, en primer lugar, usted dice que no comparte la idea de concederles a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad, pero, por otro lado, me refiero a Podemos. Pero, por otro lado, usted dice que, de hecho, ya se reconoce implícitamente por algunas sentencias de los tribunales. Pues, mire, nosotros consideramos que es fundamental reconocerle el carácter de agente de la autoridad. Eso le inviste de mucha mayor protección y, por lo tanto, también es reconocer jurídicamente una cuestión que ya está reconocida de facto. Y, por lo tanto, esta enmienda no la vamos a aceptar porque, insisto, es la clave fundamental de esta moción que presenta el Partido Popular, reconocerle a los funcionarios de prisiones el carácter de agentes de la autoridad. Sin embargo, la segunda de las enmiendas que presenta el Grupo Podemos consideramos que se puede incluir sin ningún problema, es añadir al punto 4 la parte que corresponde a prestar mayor atención a la hora de revisar la RPT a las necesidades de personal en materia de tratamientos tratamentales y sanitarias. Esa, si le parece, pues la incorporamos al texto de la moción. En relación a las enmiendas que propone el Grupo del Partido Socialista, bueno, básicamente vienen a ser lo mismo que pedimos nosotros, ¿no? O sea, salvo matices en la expresión o en la forma de redacción de las ideas o del espíritu de esta moción, y, por lo tanto, no vamos a aceptarla, pero no porque estemos de acuerdo, insisto, es que básicamente es lo mismo. Apoyar el cambio legislativo de la ley orgánica, ya sabemos que se está tramitando en el Congreso una proposición de ley, pero, en fin, el grueso de nuestra moción se basa en ese cambio legislativo y, por lo tanto, no tiene sentido que lo modifiquemos. Igual que lo demás, básicamente viene a ser lo mismo. Ustedes entran más al detalle o a la puntualización, pero creemos que no modifica para nada el texto y, por lo tanto, mantenemos el texto inicial de la moción. Muchas gracias. Gracias, senadora San Damián. Empezamos con el turno de portavoces por tiempo de 5 minutos. Senador Iñárritu, senadora Julios, senador Gallástegui. Sí, presidente. Nuestro grupo puede estar un punto en coincidir con la exposición de motivos que plantea en esta moción. Sin embargo, discrepamos de otros más puntos que se plantean en el mismo, por lo tanto, nos vamos a abstener en esta moción. Muchas gracias. Gracias, senador Gallástegui. Por el Grupo Esquerra, senador Castellana. Unidos Podemos, senador Comares. Gracias, presidente. Compartimos parcialmente la buena intención de la moción, en tanto en cuanto es realmente necesario valorar, acompañar y proteger el trabajo de los funcionarios de del trabajo que realizan los funcionarios de prisiones. Pero, como hemos señalado en la defensa de las enmiendas, consideramos la propuesta contenida en el primer punto de la moción innecesaria y, sobre todo, inútil de cara a la consecución de los fines que afirma perseguir, que, sin embargo, sí se verían reforzados con la propuesta de sustitución que habíamos planteado con la enmienda. Una efectiva reducción de la conflictividad en los centros penitenciarios está mucho más relacionada con la disminución de la población penitenciaria, con las reformas arquitectónicas, con el incremento de plantillas orientado a aumentar la ratio de funcionarios con funciones y habilidades tratamentales, o con la implantación de mecanismos de justicia restaurativa que, con una modificación legal superflua que, por obvias razones, no está entre las variables que una persona privada de libertad maneja en el contexto de una agresión a un funcionario. Respecto a los demás puntos de la moción, podemos estar muy de acuerdo en la mayoría de ellos. De hecho, nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, ya hemos apoyado en varias ocasiones las reivindicaciones laborales y retributivas de los funcionarios de prisiones y lo seguiremos haciendo. Sobre el punto 4 de la moción, como decía, respecto a la sanidad penitenciaria, la situación es tan complicada que no es exagerado afirmar que esta precariedad está costando vidas humanas. Por tanto, agradecemos que hayan aceptado esta enmienda. En este sentido, por ejemplo, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones acaba de informar que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 16 de enero de 2019 se han registrado hasta 21 muertes de internos en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La misma asociación relaciona la falta de personal sanitario y determinados fallecimientos al denunciar
que por escasez de personal el sistema de dispensación de medicamentos en las prisiones durante los fines de semana y puentes consiste en un reparto de la medicación de varios días a los internos en una sola entrega para que ellos mismos se las administren. Según la misma fuente, a consecuencia de este sistema de reparto, algunos reclusos mueren de sobredosis por la ingesta masiva de medicación. Además, esta situación provoca que se pongan en circulación muchos medicamentos entre personas potencialmente conflictivas, muchas de ellas con patologías psiquiátricas o psicológicas, o la otra cara de la moneda, que haya internos que venden o trapichén con una medicación que necesitan y que no se toma, provocando descontroles de comportamiento que en ocasiones derivan en agresiones a funcionarios o a otros presos. Por otra parte, y por lo que se refiere a la falta de profesionales y personal dedicados a tareas de tratamiento, el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias reconocía en una reciente entrevista que de las 2.761 personas encarceladas por delitos sexuales, solo 230 de ellos, o sea, poco más del 8%, participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias puso en marcha para evitar la reincidencia. Según el señor Ortiz, el principal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la medida que esto no se consiga, el sistema fracasa. Y esto solo puede hacerse, según expresa el propio secretario general, insistiendo en los programas de tratamiento en una mayor dotación de personal especializado, que ahora mismo es insuficiente, y en la creación de condiciones idóneas para que el condenado se preste voluntariamente a esos programas. Respecto a los presos por violencia de género, el discurso se repite. De los 3.927 condenados por este tipo de delitos, únicamente 496, en torno al 13%, participan de forma voluntaria en programas de tratamiento. La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está demandando más profesionales también en este ámbito. En definitiva, en conclusión, parece evidente que el necesario aumento de plantillas y replanteamiento de la política de personal de la Administración penitenciaria tiene que pivotar sobre el refuerzo del personal penitenciario y tratamental a fin de salvaguardar la vida e integridad física de las personas presas, de cumplir con el mandato constitucional de orientación hacia la reinserción de las penas privativas de libertad y de proporcionar a los profesionales penitenciarios un entorno de trabajo más seguro y más satisfactorio. Muchas gracias. Gracias, senador Comarera. Por el Grupo Socialista, senadora Iglesias. Gracias, señor presidente. No puedo comenzar mi intervención sin dejar de hacer una observación que valdrá ahora como nos va a valer, yo creo, en los próximos meses. Es cierto que la política es muy compleja, bien que lo sabemos todos los que estamos aquí, pero muy especialmente lo sabemos los que pertenecemos al Partido Socialista y al Partido Popular, a los partidos que han llevado las riendas de este país durante muchos años. Y creo también que no hemos hecho un esfuerzo suficiente para trasladar a los ciudadanos esta complejidad. Ocurre a veces que decimos una cosa en la oposición y cuando llegamos al Gobierno hacemos otra o no la hacemos. En algunas ocasiones esto está justificado por los límites, por ejemplo, que impone un Gobierno de coalición, o porque cambian las prioridades o cambian las circunstancias, o porque el que tienes enfrente es un partido que, como es el caso, desafiando las reglas de la lógica, del juego limpio y despreciando el interés general, se impide que se pueda flexibilizar la reducción del déficit y, por lo tanto, contar con más recursos. Decía que unas veces está justificado y otras veces no, y digo esto porque el grupo parlamentario que presenta esta moción es precisamente el Grupo Popular, una moción nada menos que de 10 puntos de peticiones. Y este partido representa al que ha estado en el Gobierno durante los últimos 7 años. Solo en los 5 primeros años del Gobierno del Partido Popular la plantilla se redujo en 1.300 trabajadores. Y ahora, cuando se está empezando a recuperar la plantilla, con la mayor incorporación desde el año 2008, 831 personas del cuerpo de ayudantes se van a incorporar. Es verdad que el año pasado, esto es cierto, ya se llevaba incrementando esta incorporación, se apresuran a exigir una convocatoria extraordinaria. Después de 7 años de hacer caso omiso a las reivindicaciones de los sindicatos, ahora acuden raudos a asumir todas sus reivindicaciones, sin matices, sin distinguir nada, si depende del Gobierno, si no depende del Gobierno, si
hay dinero, si no hay dinero, se puede hacer más rápido o necesita más tiempo. Ahora lo quieren todo. Miren, este Gobierno está comprometido con instituciones penitenciarias. Creemos que es un servicio público básico, que cumple una función imprescindible en nuestra sociedad y no siempre, desde luego, bien valorada. Y lo creemos de verdad. Y además tenemos credenciales, porque fue un ministro del Partido Socialista el que llevó a cabo la gran reforma penitenciaria en este país. Pero algunas cosas requieren tiempo y otras requieren dinero. La situación no es sencilla y conviene recordar, como le he dicho antes, que la primera actuación que llevó a cabo este Gobierno fue la intervención del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, una intervención con una organización sindical precisamente para terminar con un encierro que, como digo, llevaba más de 20 días. El Gobierno está comprometido, está trabajando con rigor y seriedad para mejorar las condiciones de este departamento, lo que, por supuesto, incluye mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal. Por ello, se ha comprometido a la reforma legal que permita que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad. Se ha agilizado al máximo el proceso de selección del cuerpo de ayudantes, que va a suponer un 247% de la tasa de reposición de efectivos. En estos 7 meses de Gobierno se ha convocado ya un concurso general de traslados que afecta a 1.399 plazas. Señora San Damián, usted hablaba antes de movilidad, pero es que en 7 años de Gobierno se convocaron solamente 2 concursos de traslado y afectaban a 871 plazas. Se han tomado algunas medidas que afectan positivamente a los trabajadores en materia retributiva. El aumento general de las retribuciones, un mejor y más justo reparto de la productividad, determinados descuentos que no se pueden hacer ya en este complemento. Se han incluido 383 plazas de instituciones penitenciarias en el acuerdo de estabilización del empleo firmado hace unos días con los sindicatos. Se van a realizar 54 reformas en 54 centros penitenciarios. En definitiva, todo es mejorable, desde luego, pero yo creo que en 7 meses de Gobierno no está mal. Y el conjunto de estas medidas va a suponer que se mejoren sensiblemente las condiciones de trabajo de todo el personal. Nos quedan muchas cosas por hacer, pero yo creo que fundamental es crear entre todos, sindicatos, todas las formaciones políticas, desde luego, y el Gobierno, el clima propicio para poder seguir avanzando. Puesto, es verdad que no eran muchas las diferencias, pero algunos matices eran muy importantes, nuestro grupo se va a abstener. Gracias. Gracias, senadora Iglesias. Senadora San Damián, para cerrar el debate. Sí, gracias, presidente. Me voy a referir expresamente a las manifestaciones de la senadora representante del Partido Socialista. Mire, yo tengo que estar de acuerdo con usted en lo que ha dicho al principio. Es evidente que a lo largo de la historia pues ha habido muchos ejemplos de cómo un Gobierno dice una cosa y luego hace otra, pero especialmente ustedes. Especialmente ustedes nos han dado ejemplo en tan solo 7 meses de las cosas que se puede decir un día, el mismo día decir la contraria y a la vez en la misma frase una cosa a la otra y desmontarlo todo en tan solo 72 horas. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con los funcionarios de prisiones, a lo que me voy a referir ahora también. Pero le voy a dar ejemplos también de cómo tiene usted mucha razón cuando dice que cuando está en la oposición uno dice una cosa y cuando está en el Gobierno otro. Incluso estando en el Gobierno, fíjese ustedes, llegaron al Gobierno diciendo que a través de una moción de censura cogían el Gobierno pero iban a convocar elecciones y no se han convocado. O, por ejemplo, dijeron ustedes que iba a ser el Gobierno más dialogante de la historia democrática de este país y ayer llevaron 8 reales decretos leyes al Gobierno, que, por cierto, uno se devolvió por lo bien que dialogan ustedes con sus propios socios de Gobierno, con Podemos, que ni siquiera le apoyó uno de esos reales decretos. O, por ejemplo, dijeron ustedes que iba a ser el Gobierno más transparente. Eso lo dicen ustedes, pero luego resulta que cuando se le pide lo que cuesta el Falcon para pasear al señor presidente y a su mujer a conciertos privados, pues tampoco lo dicen. Es decir, es muy fácil decir una cosa y la misma en el mismo día y desmontarla en tan solo unas horas. Lo que quiero decir que es que no se pongan ustedes como ejemplos ni de transparencia, ni de diálogo, ni de buena gestión, porque en tan solo 7 meses han dado ejemplos múltiples y muchos de lo que es estar en el Gobierno y estar en la oposición. Lo dijo la señora Calvo, nada más tomar la palabra en una de sus intervenciones, cuando reconoció que el señor Sánchez decía unas cosas cuando era oposición, cuando era candidato y luego cuando es presidente del Gobierno. Bueno, fíjese la cantidad de cosas que dijo la señora Calvo y todas ciertas. El señor Sánchez miente más que habla. En cualquier caso, vayamos a lo que nos ocupa hoy, que es esta moción sobre funcionarios de prisiones. Mire, dice usted que en 7 meses este Gobierno no lo está haciendo mal en relación con los funcionarios de prisiones. ¿De verdad lo dice usted en serio? En 7 meses. Pues mire, en 7 meses le voy a recordar lo que ustedes han hecho y cómo han dado ustedes ejemplo de cómo se puede ser el Gobierno menos fiable que ha habido en este país. El 27 de septiembre ofreció su ministro, el ministro
responsable del área, ofreció 375 euros lineales al conjunto de la plantilla y rebajar las categorías de 9 a 3 para corregir la brecha salarial. Y después, en tan solo 72 horas, señoría, en tan solo 72 horas se retractó de su compromiso y engañó una vez más no solamente a estos funcionarios, sino también a toda la sociedad española. Esto fue en septiembre, 3 meses después de llegar a Moncloa. Desde entonces hasta ahora no quiero contarle a usted la cantidad de incumplimientos y de retractos que han tenido ustedes a la hora de gestionar este país. El Gobierno, señora senadora, le está tomando el pelo a estos funcionarios de prisiones, le está tomando el pelo a estos funcionarios de prisiones, le está faltando el respeto a estos funcionarios de prisiones. Y es normal la reacción que están teniendo. Y sí, señoría, la reacción que han tenido es inédita en la historia de este país. Es la primera vez que ha habido una huelga general con todos los sindicatos unidos en contra de la medida del Gobierno del Partido Socialista. Seguramente le duela mucho escuchar esto, pero es verdad. La primera vez, es inédito en este país, todos los sindicatos unidos para hacer una huelga general de prisiones. ¿Esto qué demuestra? Pues mire, señorías, lo que demuestra en primer lugar es su falta de compromiso con la sociedad española. Demuestra además su incapacidad para dar respuesta a los problemas de los españoles. Pero sobre todo demuestra también su falta de diálogo. Demuestra también que ustedes viven al margen de la sociedad y en una realidad paralela, porque que diga usted que en 7 meses han hecho ustedes más que todos los gobiernos anteriores, oiga, que tienen ustedes a este colectivo enfrente en contra de las políticas de este Gobierno. Y tiene usted el valor de venir aquí a decir que están todos muy tranquilos porque ustedes están haciendo una magnífica gestión. Pues oiga, no lo están haciendo. Si no, este colectivo no estaría reivindicando permanentemente lo que está reivindicando. Ustedes no son serios, señorías, y no son de fiar. No tienen ustedes de palabra porque se lo han demostrado a ellos y se lo han demostrado también a otros colectivos de los que hablaremos esta tarde. No tiene palabra ni el presidente del Gobierno ni tampoco los gobiernos que le acompañan. Pero fíjese, señoría, lo que le importa a ustedes la política penitenciaria. Hemos tenido conocimiento esta mañana o ayer tarde de que precisamente van a ustedes a negociar los presupuestos con el País Vasco, pues cediendo una de las competencias más importantes, que es prisiones, al País Vasco. Sí, van a ustedes a utilizar la competencia sobre prisiones para negociar los presupuestos y garantizarse así su... No se pongan nerviosos, por favor, señoría, escúchenme, que ustedes ya han tenido momento de hablar, Van a ustedes garantizarse su continuidad en Moncloa a cualquier precio, cediendo nada más y nada menos que la política de prisiones. Está claro que le importa más eso, garantizar su sillón en el Gobierno, garantizar su continuidad en Moncloa, que dar respuesta a las reivindicaciones que consideramos más que justas de uno de los colectivos más importantes de este país, como es también el de funcionarios de prisiones. A ustedes los funcionarios de prisiones no les importa, lo que le importa es utilizar la competencia de prisiones para negociar los presupuestos del año 2019. Eso sí, no se preocupen ustedes que el Partido Popular seguirá insistiendo con este tema. Tal es así que una iniciativa del Partido Popular es la que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para reconocer el carácter de agentes de la autoridad a estos funcionarios, que es fundamentalmente lo que reclaman. Muchas gracias. Gracias, senadora San Damián. Vamos a votar.